muchas gracias, Nani, por vuestra invitación en este encuentro, ¿no?, de Entre Gráficos, actualidad en la obra gráfica. Quería deciros que he titulado mi ponencia La condición digital de la imagen gráfica en la era de las pantallas. He estado muy atento a la charla anterior que ha dado Rimer Cardillo, ¿no?, sobre todo esta última intervención, ¿no?, cómo estaba enlazando las prácticas del grabado, de las técnicas tradicionales con el grabado, con las tecnologías, ¿no? Dicho que yo estoy en un departamento de dibujo, en el cual ahora estoy dirigiéndolo, que es donde tenemos todos los talleres y todas las asignaturas vinculadas con la gráfica, ¿no?, con el grabado, la serigrafía, litografía y nuevas tecnologías. Quería también comentar, bueno, primero voy a compartir la pantalla, disculpad, mi presentación. Vale. Entonces, quería decir que yo cuando empecé a mediados de los 80, precisamente las únicas tecnologías, en aquel entonces, hablando como tecnología, era la parte de grabado. Y es donde allí me fui. Allí empecé a descubrir una serie de máquinas que lo que hacían era mirar por nosotros. Nosotros en realidad casi cedíamos la mirada, ¿no? Eran los escáneres, escáneres que imprimían al mismo tiempo, ¿no?, aquellas fotocopiadoras de aquel entonces, ¿no? Quizás esta imagen del principio, esta imagen que tenéis es como metáfora, ¿no?, de ese ojo electrónico, es acceder la mirada a una máquina para que sea ella quien mire, ¿no? Entonces, yo en relación con la gráfica, ya desde mis primeras investigaciones fueron precisamente desde el grabado. Y luego ya he ido a otras, a través de mis investigaciones, a otros lugares, ¿no?, todos relacionados con la tecnología. También deciros que yo doy una asignatura que se llama Procesos Gráficos Digitales en el departamento de dibujo, en el cual lo que intento es que los alumnos relacionen esta nueva manera de mirar y representar, ¿no? Es decir, a través de todo este tipo de tecnologías, tanto desde un escáner como luego las impresiones en gran formato o impresoras 3D. Cortadoras láser, métodos de transferencia, en donde también todos estos métodos venidos precisamente de todas las investigaciones de Robert Rauschenberg, ¿no?, en los años 50 y 60, que en mi caso tuvieron mucha influencia, ¿no?, desde Estados Unidos. Yo también lo que os quería hablar en esta ponencia es un poco esa relación, ¿no?, partiendo de una idea conceptual y de unas ideas en las cuales yo he ido trabajando, cómo llego a una serie de obras que os voy a presentar al final, que son obras propias de mi trabajo, ¿no? Entonces, partiré comentando que hay infinidad de dispositivos electrónicos que están capacitados para registrar y almacenar miles de imágenes virtuales, en un sistema que Manovic caracterizará como el paso de un modo continuo a discreto. La mayoría de las veces solo vamos a mirarlas en la pantalla unos segundos. El ver no es solo un acto o experiencia, ahora es simultáneamente registro técnico, fijación en memoria externa. La luz se expande en el territorio de la creación digital. La imagen, efímera fruto de su virtualización, ha invadido todo nuestro imaginario y podríamos preguntarnos si todavía nos caben más imágenes. Si no estamos llegando a un punto ciego de la imagen. Ello ha provocado una nueva relación con la imagen, en lo que Joan Fontcuberta define como cambio de umbral y el colapso de la imagen. Registramos imágenes, consideramos que esta acción no es fotográfica sin intención de verlas. No hay tiempo para verlas. Simplemente las almacenamos siendo este acto que prevalece sobre la imagen. Borges narra las circunstancias en donde la cartografía era una obsesión y los mapas eran perfectamente el territorio. Había que observar y dibujar para poder constatar y dar fe de ese pedazo de tierra. El almacenamiento de ella se ha convertido en un hecho inconsciente. No hay tiempo de clasificar, nombrar y ordenar. Un no lugar llamado nube se ha convertido en el mayor cajón desastre de las imágenes virtuales. La imagen ha perdido el poder de la memoria. La virtualidad de la imagen virtual consiste en que no está allí donde se percibe. Se forman tan solo sobre la retina y no por fuera del ojo en el sitio donde se ve. La percepción visual de ambos, del objetivo real y de la imagen virtual, es idéntica. La imagen retiniana no entra en el proceso de clasificación de realidad o virtualidad de la imagen. El ojo está diseñado para recoger haces divergentes de luz y hacerlos converger sobre la retina. Para José Luis Brea, la máquina de ver y producir técnicamente las imágenes que de ese ver resultan traerá modificaciones que acabarán por
prefigurar un orden de la visión radicalmente diferenciado. Los medios lo convierten todo a datos informáticos, por lo que son reprogramables. El remix, la recombinación para generar otras imágenes, se ha convertido en una práctica habitual de la imagen pantalla. La cultura codificada digitalmente habita en el poder de la pantalla que ha colonizado la realidad, presentando una condición que la define como inmaterialmente. Toda la cultura, pasada y presente, se filtra en las pantallas, ya que ésta se encuentra siempre entre el medio de nosotros, ¿no? En ese Black Mirror. Bueno, esto es un ejercicio que hice anoche preparando esta ponencia, en donde puse esto en el prompt de IA, de inteligencia artificial, ¿no? En esta idea de la imagen pantalla, ¿no? de cómo sería el encuentro que estoy teniendo ahora. En palabras de Juan Martín Prada, todo forma parte ya del mismo sistema, caracterizado por una tendencia a la inclusividad total. Todo el mundo debe formar parte de ese sistema de conectividad y debe hacerlo durante todo el tiempo y desde cualquier lugar. Ahora las imágenes dan más realidad que la realidad misma. No existe analogía, no existe reproducción, sino una obsesión por visibilizar la intangibilidad de lo que nos hace ver, la luz expandida en el territorio de la creación digital. Paradójicamente, la inflación de la imagen pantalla, esa por donde nos desplazamos, está generando nuevas actitudes en el marco de la creación artística, apareciendo situaciones en las que el artista quiere extraer la imagen virtual, bits, de la pantalla para convertirla en un hecho físico, átomos, en lo que consideramos el acontecimiento. Fijar la imagen, entenderla y habitarla a partir de la experiencia de mirar, registrar, está provocando todo un sistema de formas traducidas en donde la transferencia, hecho de pasar de un lugar a otro, adquiere un lugar importante en los procesos de construcción de la imagen contemporánea. Bourreau la definirá como una práctica de desplazamiento que realza como tal el paso de los signos de un formato a otro. Estos pasos se convierten en traducciones. Para Benjamin, una traducción permite en principio que sobreviva el original sin dejar de implicar la muerte de este. Mediante esta práctica de transferencia, los artistas codifican y fijan datos, y señalan los datos como materia prima, mediante la impresión de estos en 2D o 3D, para su visualización en un sistema en el que el proceso adquiere el sentido de la obra de arte. Ya no se trata tanto de generar objetos como proceso. Lo digital nos ha mostrado una gran capacidad de hibridación de lenguajes, técnicas y procesos, pero sobre todo una nueva forma de mirar a través de las pantallas, provocando un cambio en la representación y un nuevo espectro de formas artísticas realmente diversas. Para Peter Weibel, toda práctica artística sigue hoy el guión de los medios. Los progresos de los medios, este concepto mediático, abarcan no solo los antiguos y nuevos medios técnicos de la fotografía y el ordenador, sino también los antiguos medios analógicos como la pintura, la escultura, el grabado, que han cambiado bajo la influencia y presión de los medios técnicos. Por ello es válida la frase «toda práctica artística sigue el guión de los medios». La imagen se ha fragmentado, multiplicado, diversificado en un medio que constituye virtual y que es pura imagen-luz. El arte ya no habita en un lugar concreto. Las diferentes disciplinas se condicionan mutuamente y quizás ya no empleamos tanto tiempo en buscar la imagen. Está por todas partes, sino más bien en fijarlas en un aquí y ahora. Para Joan Fontcuberta no hay que registrar más imágenes, puesto que ya existen todas las posibles en el mundo, por lo que ahora hay que adoptar las imágenes. Los procesos que nos referimos ponen de manifiesto la traducción y traslación de la imagen en entradas y salidas, inputs y outputs, de lo concreto analógico a lo abstracto digital, y de nuevo a su paso final a lo físico, en medio que reinterpreta varias de sus condiciones como lenguaje hacia nuevos metalenguajes de transcodificación, traducir a otro formato. Por ese motivo, el concepto de gráfica digital se expande a nuevos territorios, si bien hasta hace bien poco eran los sistemas múltiples de reproducción en donde existía físicamente una matriz. Ahora lo entendemos como un sistema de transferencia de información. Todo ello nos replantea la condición digital de la imagen gráfica. De esta manera, un medio se anida en el otro, en lo que Mitchell define como un trenzado que no deja costuras, en el que la visión natural es en sí misma un trenzado y un anidamiento de lo óptico y lo táctil. Desde la pantalla hasta depositar el pigmento sobre la materia última, el soporte definitivo, se establece un cuidadoso tránsito surgido de la investigación de los procesos y de una visión atenta y desacelerada en contraposición a la velocidad en la que estamos inmersos.
Su principio era luz emitida y ahora pasa a recibirla otorgando a esta, según el concepto de Juan Martín Prada, la piel de la imagen y que constituye la materia para la mirada. En este contexto, José Ramón Alcalá propone como rasgos característicos de la cultura digital una nueva forma de visibilidad, la levedad de la imagen presidida por la sutileza, la multiplicidad, el ruido y la fragilidad del soporte liviano y aéreo que nos revela la exactitud de la luz que hiere la materia, formalizando la huella y descubriéndonos el aspecto más sensible de un instante imprevisible, minúsculo, inevitable, desprovisto de origen y casualidad. Los procesos de producción se establecen a partir de la mediación en la computadora, en lo que Manovic define como extensibilidad permanente, cualidad que adquiere por la capacidad de agregar nuevas propiedades. En este sentido, Ito Steyer sobre la imagen escribe: las heridas de las imágenes son sus fallas técnicas, sus glitches, las huellas de sus copiados y transferencias. Las imágenes son violadas, rasgadas, sujetas a interrogatorio y puestas a prueba. Son robadas, recortadas, editadas y reapropiadas. Son compradas, vendidas, alquiladas, manipuladas e idolatradas, agraviadas y veneradas. Participar en la imagen significa tomar parte en todo esto. En esta mezcla de lenguajes, tecnologías y técnicas de los procesos de creación de hoy en día, no pretendemos asociarlos a un medio, en este caso el digital, sino más bien a unas ideas surgidas de la manera que tenemos de mirar hoy en día. Mirada que está totalmente mediatizada por el filtro de la pantalla. Unas pantallas que nos muestran su inconsciente óptico, ya que las imágenes las revela el ojo mecánico. Primero la cámara fotográfica y de las tecnologías y estrategias contemporáneas surgidas de los dispositivos de registro digital. Hoy en día, tablets, móviles, cámaras digitales, etc., que visibilizan la imagen como apunta a Brea, aludiendo a Benjamin, de forma no reflexionante, no capaz de autopensarse y, por lo tanto, y de alguna forma, inconsciente. En este sentido, su máximo exponente es ya la inteligencia artificial. Como decía, estas situaciones están generando nuevos estados de la imagen definidas por las traducciones de unos signos a otros y una amplia diversidad en la práctica artística, siendo que todas ellas tienen en común su origen en la imagen digitalizada. Pero ahora, para que no se diluyan en la ingente cantidad de imágenes que se producen cada segundo, hay que traducirlas, pasar los datos de un lugar a otro. Para describirles todas estas ideas y conceptos que he mencionado, me gustaría presentarles 4 obras personales. En todas ellas he formado equipos de trabajo con ingenieros informáticos y arquitectos. La primera de ellas es este vídeo que les voy a poner. Su título es Les Dessins Automatiques. Esta obra la desarrollé junto al ingeniero informático de la Universidad Politécnica de Valencia, Miguel Sánchez, conformándose una experiencia extraordinaria que nos llevó a realizar varias obras más. Es decir, que nuestra facultad está en una universidad politécnica y dentro de Europa es muy extraño, porque las facultades de Bellas Artes están en humanidades. Entonces, esta anomalía en el tiempo nos ha dado una transversalidad muy interesante, ya que estamos junto a todos los ingenieros, arquitectos, allí en el Politécnico, y entonces esto nos ha generado todas estas relaciones con ellos y por eso he mencionado, ¿no?, que todos estos trabajos surgen de relación con ellos, es decir, yo no me pongo a programar, sino estoy con un ingeniero que programa las obras. En este caso, esta obra que están viendo, pues parte de los dibujos de André Masson de 1925, los cuales presentan un tejido de líneas que inicialmente producen la impresión de una red formada casualmente. La impresión de un proceso creador no controlado y espontáneo se resuelve a favor de una percepción de la representación que parece modificarse ante los ojos del espectador, quien descubre toda una serie de aspectos siempre nuevos. Esta instalación surge de la reflexión sobre la manera de ver de la máquina, ya que es ella quien a través de su ojo electrónico registra y dibuja las siluetas sobre la pared de forma alineante y acumulativa. Esta trazadora o dibujadora digital nos hace pensar en cómo vemos y representamos con los medios. El usuario es capturado y vaciado, constatándose la pérdida de identidad, ya que solo dibuja el contorno de este, aleatoriamente sobre un punto de la pared.
No hay jerarquías y unos se disponen encima de otros, formando finalmente una maraña de líneas conectadas entre sí a modo de red caótica. Ahora la máquina se vuelve a interponer entre nosotros y lo visible, y también lo invisible. La realidad ya no atiende, o sí, a la inmediatez, ya que ésta es procesada continuamente. La segunda obra que les voy a presentar es The Bird, The Journal of the Image, del 2017. Comentar que en la construcción técnica del proceso, igual que a ver que baja el sonido, igual que en todas las obras que hago, pues trabajo con impresoras 3D, es decir, yo me realizo, me hago tanto el CAD como luego la impresión para poder montarlas, ¿no? Ya que no escondo ninguna de sus partes. Es decir, me interesa mucho que se vea todas estas partes muy crudas, como decía, de baja tecnología. Entonces, esta obra está compuesta por una máquina de dibujar a partir de un sistema cartesiano de 3 ejes, X y Z. Está conectada a una fuente de datos una fuente de datos online, que envía la geolocalización de un ave rapaz protegida. Yo solicité de aquí una asociación que hay en Valencia si tenían un ave geolocalizada diariamente. Me dijeron que sí, y les dije para qué era el proyecto, y entonces ellos van pasando los datos del ave, y en realidad lo que está dibujando la máquina es cuando el ave se mueve, cuando la rapaz se mueve, dibuja sus trayectos. Al igual que el viaje, la obra es proceso y constantemente se está realizando. La información, datos, bits, se transforma en información física, átomos, dando lugar al paso de un signo a otro. La visualización es la metáfora del viaje de la imagen. Esta obra se ha mostrado en diferentes ciudades y museos, tanto en Valencia como en Madrid, en Barcelona, y en galerías de arte como la que me representa, que es la Galería Set Spider, en ferias internacionales. Entonces, como os comentaba, pues aquí veis, es decir, la obra, claro, se mueve en el momento que el ave se mueve. Cuando el ave está parada, la obra no se mueve, ¿no? Entonces, diariamente es un papel de 70 por 100 centímetros. Cada día se cambia ese papel y entonces al final establece como ese diario del ave de todos esos días en los que ha durado la obra. Aquí podéis ver las piezas que imprimí con la impresora 3D, con material PLA. Es decir, como veis, es una máquina relativamente sencilla. La siguiente obra, la tercera obra que os quería presentar, es 20.000 pies de altura o la memoria ínfima. Es una obra del 2016. Esta es anterior a la otra, pero me ha interesado presentarlas de esta manera, ¿no? Entonces, la obra es un lienzo de 140 por 2 metros, en donde está pintado con un pigmento termocrómico, que cuando yo le aplico calor, a partir de 36 grados, el pigmento desaparece. Entonces genera estas estelas. Entonces, la obra está conectada con el tráfico aéreo que pasa por encima de donde está ubicada la obra, es decir, 20.000 pies de altura, y está trayéndonos ese trazo, esa estela blanca de los aviones que están en ese momento en el cielo. Y entonces dibuja esa estela blanca, el pigmento cuando se enfría desaparece. Entonces va recorriendo esa estela blanca conforme pasan los aviones, ¿no? Bueno, estos textos que aparecen aquí en realidad no se ven en la obra. Esto es un vídeo que hice yo luego para tener un vídeo de la obra, ¿no? El único que se ve es esta, ¿no? Entonces, la obra pretende adoptar datos, ¿no? La obra nos remite al viaje y al trayecto representando en una acción eco en la galería. Estos trayectos de idas y vueltas, pasando de código a otro, se convierten en formas traducidas, en metáforas de la visualización del espacio-tiempo. En palabras de Burroughs se transportan datos o signos de un punto a otro, y este gesto expresa nuestra época mejor que cualquier otro. Ahora, sobre un lienzo azul, como decía, es la ventana pantalla, lejos de retener lo inmóvil, nos enseña la memoria ínfima de la representación. Los datos adoptados son eficientes aliados de su volatilidad. El proceso que se forma, fruto del viaje, se verifica matéricamente a modo de dibujo mediante una estela blanca del tiempo como imagen-acontecimiento. Esta obra también se ha mostrado en muchos lugares y hace 3 años la adquirió el gobierno valenciano para sus fondos. Finalmente, quería presentaros, esta fue la última obra que realicé, mi último proyecto, que estuve trabajando en él bastantes años, en el que participaron 3 ingenieros y 2 arquitectos. Su nombre es Vía Líquida
Se mostró en el 2022 en el Museo, en el Centre del Carmen de Valencia, Centre de Cultura Contemporánea. La obra surge en un viaje que realicé hace unos años a Viena, en donde al ver pasar el río, el Danubio, pensé que ese agua había pasado ya a otros países, con lo cual yo estaba viendo un agua en pasado. Y además ese agua traía memoria. Entonces en ese momento pensé cómo podía hacer yo una obra en donde la gente que se acercase al espacio expositivo pudiesen enviar agua a través de sus dispositivos móviles. A partir del agua, como elemento conductor principal, se establecen las relaciones que dan lugar a la comunicación y a la visualización de un entorno dispuesto para la presencia y la acción de los usuarios, quienes son parte activa y decisiva en la evolución y definición de la obra. No es esta la acción del simple observar en un mundo repleto de imagen, sino de ir más allá en la construcción y visualización de ella misma, formando conexiones que se construyen y deconstruyen continuamente por la acción potencial, evolutiva y transformadora que nos ofrecen los procesos digitales, en los que se implica una mezcla de elementos sensoriales, perceptivos y semióticos. La noción de proximidad y distancia se relativiza al transitar de un lugar a otro a través del espacio virtual. Es de nuevo como los ríos que discurren entre diferentes países y que no saben de fronteras, en busca de un lugar de encuentro y que se adaptan a la orografía del lugar, ya que es un medio líquido que puede tomar cualquier forma. Aquí lo que sucedía es que las personas que se acercaban entraban en la web vía líquida, entonces les salía estas imágenes en su dispositivo móvil que están viendo, y a partir de ahí ellos veían el fondo y en esa pantalla del teléfono empezaban a caer gotas de agua a través de un algoritmo. Entonces no era un vídeo, sino eran gotas que se estaban produciendo en el dispositivo móvil. El usuario selecciona una de esas gotas, al seleccionar esa gota le sale este desplegable que están viendo y tiene que poner 3 palabras. Al poner esas palabras le da a enviar y lo que sucede es que cae el agua esa físicamente en el espacio expositivo a través de uno de estos elementos, eran 16 elementos, y estas 3 palabras que había escrito en su dispositivo móvil caen de una impresora a 9 metros de altura con un papelito impreso, que es lo que acaban de ver que ha sucedido. Entonces, esas 3 palabras son la memoria del agua. Y aquí, pues bueno, los flujos digitales y luego, como os decía, ¿no? La metáfora del río, en donde el agua cruza países, no sabe de fronteras y se adapta a todo. Lo digital es igual, cruza países, se adapta, es húmedo, ¿no? Roy Scott hablaba del espacio de la red como un espacio líquido. Entonces, bueno, la gente cuando llegaba, pues interactuaba con la obra de esta manera y luego podían recoger ese papel impreso y llevárselo, ¿no? Porque en él aparecían sus 3 palabras más el nombre de la obra, el día, la fecha, hora, minuto y segundo. Y tenéis, ¿no? Cayendo un papelito, entonces establecía mucho juego allí en la obra. Y ya con esto pues termino, no sé si me he pasado mucho del tiempo y os doy muchas gracias por vuestra atención, pues, por vuestra invitación y bueno, he pretendido un poco trasladaros, ¿no? Todas estas cuestiones que empezaron en, como decía, a mediados de los 80 con fotocopiadoras y luego pues continuaron de esta manera, ¿no? En estas investigaciones en donde siempre he transitado a lo digital y de lo digital he pasado a lo concreto, a lo físico, a lo analógico. Muchas gracias.